Bueno, en este video vamos a hablar de funciones crecientes y decrecientes. ¿Qué son las funciones crecientes y decrecientes? Bueno, básicamente lo que queremos describir es este tipo de comportamiento. Nosotros tenemos, una función representada en el plano xy. Vamos a decir que es creciente en un intervalo AB, por ejemplo, si desde A hacia B, cuando nosotros nos movemos aumentando los valores de x, es decir, hacia la derecha en el eje de abscisas, los valores de y van en aumento, es decir, la altura de la gráfica va aumentando. ¿Sí? Si este comportamiento se da en todo el intervalo AB, decimos que esta función es una función creciente en ese intervalo. De la misma manera, ¿sí? Cuando nos desplazamos desde A hacia B, como decíamos, hacia la derecha, ¿sí? Si la altura de la gráfica va disminuyendo, vamos a decir que la función que estamos estudiando es una función decreciente. Esto se puede describir con una definición matemática un poco más analítica, porque ¿qué es lo que pasa cuando la función es creciente o decreciente? Por ejemplo, en el caso de una función creciente en este intervalo, si yo tomo un x1 menor que un x2, cualesquiera en este intervalo, si la función es creciente debe suceder que f de x1 es más chico que f de x2. Pero si la función es decreciente, lo que debe suceder es que, bueno, si x1 es el menor de los dos, entonces f de x1, como la función va decreciendo en altura a medida que me voy hacia la derecha, tiene que ser mayor que el valor f de x2. ¿Sí? Y esto debe suceder para cualquier par de valores x1 y x2 que yo tome en el intervalo. De modo que vamos a definir funciones crecientes y decrecientes de la siguiente manera. Y así como por arte de magia aparece nuestra definición de funciones crecientes, que es la que, en función de lo que habíamos dicho recién, es la siguiente. Una función f es creciente en el intervalo y, ¿sí?, para todo par de valores x1 y x2, es decir, que cualquier par de valores x1 y x2 en y que yo tome, debe verificar lo siguiente. Si el x1 es menor que x2, entonces necesariamente f de x1, es decir, el valor que toma la función en ese valor x1, debe ser menor que f de x2. De manera análoga, podemos definir función creciente y vamos a usar el color verde ya que estamos usando el verde para decrecientes, diciendo que una función f es decreciente en el intervalo y si para todo par de valores x1 y x2 en el intervalo y se verifica que cuando x1 es menor que x2, entonces ahora esta desigualdad se va a invertir y vamos a tener que f de x1, si la función es decreciente, debe ser mayor que f de x2. Entonces, si en vez de leer creciente leemos decreciente y en vez de este signo mayor, en vez de este signo menor leemos este signo mayor, tenemos la definición de función decreciente. ¿Sí? Un par de aclaraciones vienen al caso que, por ejemplo, si el intervalo y ese no necesariamente tiene que ser un intervalo acotado, puede ser un intervalo infinito, puede ser toda la recta real, un intervalo que va hacia más infinito, por ejemplo el intervalo 1 infinito o el intervalo que va desde menos infinito hasta 3, ¿sí? No siempre es un intervalo con un extremo inferior a y un extremo superior b. Y otra aclaración es que cuando hablamos a secas de que una función es creciente o decreciente, estamos diciendo que es creciente o decreciente en el dominio. Es decir, si solamente decimos que la función es creciente, se sobreentiende que nos estamos refiriendo a que estamos hablando de que es creciente en todo su dominio.
Del mismo modo, si solo decimos que es decreciente, se sobreentiende que estamos diciendo que es decreciente en todo el dominio. Así que, bueno, vamos a ver ahora un par de ejemplos muy breves. Bueno, entonces vamos a ver un primer ejemplo que es muy simple. Es la demostración usando la definición que acabamos de ver de que la función lineal asociada a una recta con pendiente negativa es una función efectivamente decreciente. Esto desde el punto de vista gráfico es evidente porque sabemos que si una recta tiene pendiente negativa, como la que estamos viendo ahí en el gráfico, una pendiente m negativa, que es la variación en y cuando varía 1 la x, la altura de esa gráfica, de esa recta, va disminuyendo a medida que x aumenta, es decir, a medida que nos vamos hacia la derecha. Entonces, bueno, vamos a demostrar eso. ¿Cómo se hace usando la definición de función decreciente? Bueno, tenemos que tomar dos elementos en el dominio, un x1 y un x2. Vamos a decir, sean x1 y x2 tales que x1 es menor que x2. Y como dije decreciente, se sobreentiende que esto es en el dominio de la función, que al tratarse de un polinomio son los números reales. Entonces, tenemos dos números reales, uno más chico que el otro. Queremos llegar a que f de x1 es más grande que f de x2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que llegar a la relación entre m por x1 más b y el número m por x2 más b, que son respectivamente los valores f de x1 y f de x2. Entonces, observen, si tenemos x1 menor que x2, al multiplicar por m, que es una constante negativa, ¿qué va a pasar? Bueno, sabemos que cuando multiplicamos una desigualdad por una constante negativa, el sentido de esta desigualdad se invierte. Por lo tanto, tenemos que m por x1 es mayor que m por x2. ¿Sí? Y si a esta segunda desigualdad sumamos en ambos miembros b, tenemos que m por x1 más b es mayor que m por x1, por x2, perdón, más b. Pero esto no es más que lo que hemos hecho es buscar la manera de que aparezcan las expresiones f de x1 y f de x2. Concluyendo entonces que cuando x1 es menor que x2, f de x1 es mayor que f de x2. ¿Sí? Conclusión de esto es entonces que la función f es creciente. Perdón, decreciente. La función f es decreciente. ¿Sí? Esperemos que se lea bien para que no haya confusiones. La función f es decreciente, como habíamos predicho a partir de la gráfica. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo que desde el punto de vista gráfico también es evidente, pero quizás lleva un poquito más de trabajo para demostrar que la función es creciente en un cierto intervalo. La función que vamos a ver es la función cuadrática f de x igual a x cuadrado. Voy a tratar de graficarla, disculpen la desprolijidad, pero pasa que uno está acá con el celular en una mano, la lapicera y el lápiz, la lapicera y el papel en el otro, entonces bueno, se hace lo que se puede, ustedes sabrán entender, pero trataré de que quede lo más claro posible. Más o menos esta forma tiene la parábola que representa esa función. Se ve gráficamente de manera evidente que la función es creciente en el intervalo que va desde 0 hasta infinito, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a demostrar, que es creciente en el intervalo 0 e infinito. También podríamos demostrar lo otro que se ve claramente acá, que es decreciente desde menos infinito hasta 0. ¿Está bien? Eso lo pueden hacer ustedes como ejercicio si quieren. Pero vamos a demostrar esta parte, ¿sí? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a tomar un x1 menor que un x2, ¿sí? En este intervalo. Por lo tanto, x1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y con eso ya queda que los dos están en el intervalo en cuestión. Entonces, ¿qué queremos ver? Bueno, deseamos probar que x1 al cuadrado es
estrictamente menor que x2 al cuadrado. Es decir, que f de x1 es menor que f de x2. Eso dice la definición, que significa que la función f que estamos tomando, esta función cuadrática, es una función creciente en el intervalo que va de 0 a infinito. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, a ver, la idea es usar fuertemente esto, ¿no? Que x1 es menor que x2, siendo este mayor o igual que 0, y este, bueno, va a ser estrictamente positivo porque es mayor que el x1. Entonces, la idea es la siguiente. Si esta desigualdad la multiplicamos, por ejemplo, por x1, ¿qué vamos a obtener? Sí, acuérdense que el x1 dijimos que era mayor o igual que 0. Por lo tanto, si el x1 es positivo, me va a quedar x1 por x1, que es x1 al cuadrado, menor que x1 por x2. Porque la multiplicación de esta desigualdad por este x1 que es positivo conserva el sentido de la desigualdad. ¿Qué podría pasar en el caso extremo de que x1 fuera exactamente el 0? Y si multiplico a los dos por 0, me va a quedar que 0 es igual a 0. Por lo tanto, ahí se puede dar la igualdad y tengo esa conclusión. ¿Está bien? Ahora, si multiplico la misma desigualdad por x2, multiplicamos por x2, ¿qué podemos decir? Bueno, ahí diremos lo siguiente. Recordando que x2 es positivo, pasa algo muy parecido a lo que vimos recién, y me va a quedar que x1 por x2 es estrictamente menor que x2 al cuadrado. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué puedo deducir de estas dos desigualdades que tengo acá? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Fíjense, esta expresión aparece repetida. Por lo tanto, yo tengo que x1 al cuadrado es menor o igual que x1 por x2. Pero a la vez, ¿sí? Acá estoy diciendo que este producto de los dos es estrictamente menor que x2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces la conclusión es que si este número, a ver, si este primer número es menor o igual que este, pero este es estrictamente menor que este tercero, ¿sí? Entonces el primero es estrictamente menor que el tercero. Es decir, x1 es estrictamente menor que x2 si los dos están elevados al cuadrado. Y esa es la conclusión a la que queríamos llegar. Partimos de que x1 y x2 eran un número menor que el otro, si x1 menor que x2, los dos mayores o iguales que 0, ¿sí? Y llegamos a la conclusión de que x1 al cuadrado es menor que x2 al cuadrado. En este ejemplo hemos demostrado entonces que si x1 y x2 son dos números no negativos, x1 menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2, lo cual nos permite concluir que la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado es una función creciente en el intervalo que va desde 0, tomando 0, hasta más infinito, es decir, en el conjunto de los números no negativos.